Y bueno, me pusieron la tarea de hablar de la correlación entre ecografía 2D, 3D, sonografía y histeroscopia en la evaluación de la cavidad endometrial. Me voy a dedicar a hablar única y exclusivamente de la evaluación de la cavidad endometrial. No tengo conflicto de interés con ninguna casa comercial y tenemos que partir de la premisa de que el ultrasonido últimamente ha tenido un avance tecnológico y es el pilar fundamental de cualquier consulta ginecológica, y todo ginecólogo debería tener un ultrasonido y para realizar diagnósticos precisos y oportunos. Sin embargo, la histeroscopia en los últimos 10 años ha tenido un avance tecnológico bestial y se ha convertido en el pilar fundamental para el diagnóstico y tratamiento oportunos de la patología del canal endocervical y de la cavidad endometrial. Estos dos métodos, yo siempre he partido de la premisa que se complementan. Todo ginecólogo en la actualidad debería de hacer ultrasonido e histeroscopia en su práctica diaria habitual. ¿Cómo evaluamos nosotros la cavidad endometrial y el miometrio? La cavidad endometrial la evaluamos por ultrasonido transvaginal, sonohisterografía e histeroscopia, y el miometrio lo evaluamos por ultrasonido transvaginal, sonohistero, resonancia magnética nuclear. En cuanto a las ventajas del ultrasonido, es el gold estándar para la evaluación de la pelvis femenina, alta disponibilidad, fácil uso y bajo costo. Dentro de las desventajas, que es muy operador dependiente y la sensibilidad es afectada también por la calidad y posición del traductor vaginal, difícil evaluación en úteros grandes con miomas múltiples y alto costo de los equipos en la actualidad. En la vaginohisteroscopia, la ventaja es que es el gold estándar para la evaluación de la cavidad endometrial. La curva de aprendizaje es rápida, fácil uso, cirugía intrauterina en el consultorio. Nosotros partimos del principio de ver y tratar. No utilizamos anestesia, favorecemos la tolerancia para disminuir el dolor y el bajo costo del procedimiento. Las desventajas es muy operador dependiente y todo depende de la habilidad del cirujano. Equipos instrumentales actualmente costosos, pocos centros la realizan, difícil acceso y pocos centros de capacitación. En cuanto a la sonohistero, no es más que el complemento entre la dilatación a través de un medio de distensión líquido de la cavidad endometrial con una catéter especial para poder visualizar a través del eco transvaginal las patologías que pueden haber en la cavidad endometrial. Entonces, las indicaciones del sangrado uterino normal, evaluación de la cavidad uterina, anomalías endometriales intracavitarias, patología uterina benigna y sobre todo infertilidad. Este método cada vez está más en desuso si nosotros posicionamos la histeroscopia en cada uno de la práctica diaria de los ginecólogos. Es un procedimiento que necesita utilizar un espéculo, POSI, hacer una antisexia previa, colocar el balón, el catéter, que puede ser cualquiera de los que está aquí, hasta un catéter Foley de 8 French. Y nosotros con un medio de distensión salino a través de un gel, nosotros podemos visualizar con un eco y con la fijación del balón la patología endocavitaria. La diferencia con el ultrasonido 2D convencional es que con la ventana acústica que se hace con la solución salina o el gel, nosotros podemos evaluar el endometrio, podemos evaluar las lesiones intracavitarias en cuanto al tamaño, el número y podemos diferenciar con alta sensibilidad y especificidad si se trata de un mioma o un pólipo. Pero ¿qué pasa con esto? Nos quedamos hasta ahí, invadimos a la paciente y luego que vemos cualquiera de estas patologías, la mandamos a la unidad de histeroscopia. Entonces, el ultrasonido 3D y 4D es una técnica complementaria a la ecografía convencional 2D y que probablemente no será una sustitución de esta. Escasa dependencia del operador porque los equipos cada vez son más versátiles y prácticamente el equipo te hace el diagnóstico. Baja variabilidad interobservador, fácil realización, reproducible y asequible, y dentro de las desventajas es su utilidad se ve reducida con órganos o tumores grandes y en la actualidad el alto costo de los equipos. No sé, creo que en Colombia todavía los ginecólogos están tratando con los radiólogos para ver quién hace este tipo de procedimiento, pero aquí en Venezuela todos los ginecólogos hacen ultrasonido en su consultorio. Generalmente nosotros podemos hacer diagnósticos muy oportunos, sobre todo en malformaciones bilerianas como los úteros en T, los tabiques, diagnóstico diferencial entre los diferentes tipos de úteros dismórficos.
Y la pregunta que yo siempre hago a la audiencia, ¿quiénes deben realizar ultrasonido ginecológico? Los médicos generales, ginecólogos y obstetras, médicos, radiólogos, cirujanos generales, solo los ginecólogos, todos los anteriores. Yo siempre me quedo con esto. Todos si están certificados y entrenados para poder hacer el procedimiento con una curva de aprendizaje y desarrollar habilidades para que sea exitoso en el diagnóstico oportuno. Nuestra filosofía, ultrasonido más histeroscopio en consultorio sin anestesia. Nosotros estamos capacitados para tener en nuestra consulta un equipo de histeroscopio con ultrasonido y recordar que el ultrasonido nosotros vemos imágenes blanco, negro y grises en un monitor donde podemos hacer diagnósticos oportunos muy bonitos, pero cuando nosotros utilizamos la histeroscopia vemos el color, damos un salto cuántico a lo que es realmente la visión morfológica de las características de la cavidad endometrial y podemos ver aproximadamente 150 o 200 veces de ampliación todo lo que es la morfología de la cavidad endometrial y todo lo que es la patología que ya nosotros estamos trabajando en la nomenclatura para poder distinguir lo normal de lo anormal. Entonces, toda unidad debería de tener una torre de endoscopia y un ultrasonido para que, dando el diagnóstico de ultrasonido, podamos hacer la histeroscopia, que es como lo hacemos nosotros en nuestra unidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la histeroscopia a nivel mundial? Se estima que en Estados Unidos solo el 15% de los ginecólogos efectúan en forma rutinaria la histeroscopia. En Venezuela, menos del 5% de los ginecólogos realizan este procedimiento. Y ustedes se preguntarán por qué. Desconocimiento de las ventajas, falta de capacitación, desconocimiento de las técnicas endoscópicas, elevado costo de los equipos por ahora y por lo anterior aún son muy pocos los centros que lo realizan. ¿Y qué pasa a nivel mundial que creo que puede estar pasando en Colombia y en otros países? Que únicamente entre el 10 al 20% están realizando estos procedimientos y la tarea que tenemos nosotros es transmitir el conocimiento para que cada vez más ginecólogos se incorporen a este mundo y dejen de estar en este 80 al 90% que no realizan histeroscopia. La histeroscopista es una nueva especialidad. Hace muchos años dejamos de ser la sombra de la laparoscopia. Nosotros trabajamos a través de un puerto único en la vagina, sin espéculos, sin POSI, sin dilatación. Los instrumentos cada vez más delgados y de alta tecnología nos permiten hacer casi el 85-90% de las cirugías en el consultorio. Y por supuesto trabajamos a través de un puerto único y esa cirugía es más compleja que una laparoscopia que tiene ayudantes y varias manos. Y nosotros nada más tenemos un puerto único con un solo instrumento para poder realizar intervenciones. Hoy en día todo ginecólogo debería hacer histeroscopia en su práctica diaria y ya nosotros somos especialistas en cirugía intrauterina. La biopsia de endometrio, dilatación legrado, cánula epipel y nova, yo creo que esto ya debería quedar para el mundo de los ciegos del siglo XXI, ya que en general se ha escrito que el fallo diagnóstico de las biopsias endometriales, cualquier sea su técnica de muestra, puede llegar a 42% debido a la aplicación incorrecta de la técnica o debido a la cantidad de insuficiencia de material endometrial para estudio histopatológico. Por lo dicho con anterioridad, ya nosotros no utilizamos de hace aproximadamente unos 10 años las biopsias a ciegas y yo creo que con este meeting que se dio en Málaga el 26-27 de mayo, ya comenzamos todo lo que es un consenso internacional para que la dilatación y curetaje ya no se hagan más y entren dentro de los protocolos de los consensos internacionales. No a ciegas. La histeroscopia es considerada actualmente como la técnica más útil y el gold estándar para el tratamiento y diagnóstico de la cavidad uterina. Es la introducción a través de la vulva y vagina del conducto endocervical interior de la cavidad uterina en un sistema óptico que permite la visualización de las estructuras que recorre y realizar cirugía al mismo tiempo. ¿Qué exigimos de la histeroscopia? Que sea segura, fácil, accesible a cualquier consulta, bien tolerada, cirugía ambulatoria en el consultorio, recuperación rápida, abiertas a nuevas técnicas e innovación tecnológica. Las indicaciones ya las nombraron, sin embargo, lo más importante es saber que la androscopia, la retención de productos, la concepción, canalización tubárica y dolor pélvico crónico están dentro de las nuevas. Las ventajas es que no requiere anestesia, haces un diagnóstico y tratamiento inmediato, no deja cicatriz, rápida recuperación, mujeres nubes, duración de 4 a 10 minutos, entrar, tomar una biopsia, hacer una polipectomía, una memectomía, una metroplastia y el bajo costo, como lo vamos a ver más adelante. Las condiciones, historia clínica interior, citología reciente, ultrasonido transvaginal,
Fase proliferativa, usuarios de agua en cualquier fase, y siempre tenemos que tener en cuenta el ginecólogo debe estar entrenado y certificado para poder realizar el procedimiento. ¿Cómo nosotros gerenciamos una unidad de histeroscopia? Recursos arquitectónicos, un consultorio cómodo, informe histeroscópico bien estructurado, protocolos de atención, medios de extensión adecuados, medidas que favorezcan la tolerancia, y recursos humanos, ginecólogos y enfermeras entrenadas, y sobre todo nosotros pregonamos, o nuestra filosofía es que el consultorio debe estar se debe hacer los procedimientos sin anestesia, y todo depende de la habilidad del operador. ¿Qué pasa con el instrumento? Que el instrumento, que es el histeroscopio, cuando Betocchi aplanó el instrumento y lo convirtió cada vez menos traumático, el histeroscopio se adaptó a la anatomía, y es por ello que nosotros vemos que en el consultorio podemos hacer muchísimas más cirugías en la actualidad. ¿Cuáles son las características de los histeroscopios actuales? Que ya lo nombró la doctora Videla, yo lo resumo aquí. Ópticas de 2.9 milímetros, visión de 30 grados, rígido y ovalado, flujo continuo, diámetro mayor de las vainas de 4 a 5 y canal de trabajo de 5 French. Y recordar que un French es 0.33 milímetros, este canal de trabajo 1.6 aproximadamente nos permite hacer diagnósticos oportunos y tratamiento con todo el instrumental que tenemos a la mano. El advenimiento del mini receptor, el mini receptor de Jubine, que nosotros los tenemos en la unidad, es tremenda alternativa que tenemos para tratar los procedimientos en el consultorio, bajo visión directa, y el mini receptor nos permite hacer procedimientos que anteriormente no lo podíamos hacer en el consultorio. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías ya tenemos los sistemas de extracción de tejido histeroscópico o morceladores, de los cuales estos tres son los más importantes que están en el mercado. Recuerden que los morceladores tienen unas ventajas, que es de fácil inserción, evitan la entrada y la salida continua que se tiene que hacer con el histeroscopio, bajo riesgo de perforación, aspiración de tejido instantánea, no utiliza electricidad, flujo continuo, menor tiempo operatorio y menor curva de aprendizaje. Y yo creo que esto va a ir revolucionando la manera de enseñar la histeroscopia, y van a ir revolucionando el mercado en cuanto a tecnología se refiere, y ya hay autores que están diciendo que la receptoscopia se va a quedar a un lado y los sistemas morceladores van a tomar la batuta. Un histeroscopio rígido en forma de LED, una óptica de 0.8 milímetros de 0 grados, 5 milímetros su diámetro, camisa de flujo continuo, una longitud de 205 milímetros, y está indicado en pólipos, hiperplasia endometriales, toma de biopsia, miomas menores 1.5, este es de 5 milímetros hasta 2 centímetros, retención de los productos de la concepción y tejido trofoblástico. ¿Y qué es lo importante de todo esto? Con el advenimiento del nuevo SEC de Betocchi, antes del 98 los instrumentos mecánicos se podían hacer hasta pólipos pequeños. Con el advenimiento después en 1998 del SEC de Betocchi, donde se aplanó estos instrumentos que eran redondeados de 7 milímetros, pasaron a 4 milímetros, y a nosotros rodamos esta capacidad que tenemos ahora para poder hacer cirugías en el consultorio con instrumentos bipolares, láseres, instrumentos mecánicos, dejando la receptoscopia única exclusivamente a miomas o patologías muchísimo más complejas. ¿Cómo ha sido la evolución de la cirugía endoscópica intrauterina? Bueno, ya nosotros estamos entre este y este nivel, y pronto con el avance tecnológico estaremos hablando de que este método se pueda masificar y que todos los estudiantes de posgrado y los ginecólogos jóvenes y adultos contemporáneos podamos hacer histeroscopia en el consultorio. De lo que se estaba hablando en la discusión, yo quería intervenir y de una les digo esto que está bien actualizado. Encontré este papel que es un paper bien interesante, donde se evaluó las características ecográficas típicas de diversas patologías endometriales descritas utilizando la terminología de análisis internacional de tumores endometriales y ETA en mujeres con hemorragia uterina normal. Esto fue un estudio prospectivo, observacional, multicéntrico, se realizó en 17 centros en Europa, en unidades de ultrasonido, donde la conclusión es que proporciona datos didácticos clínicamente relevantes y basados en la evidencia sobre los hallazgos ecográficos del endometrio y la cavidad uterina en mujeres con sangrado uterino anormal. La detección de algunas características ecográficas fáciles de evaluar hace que el cáncer de endometrio sea poco probable. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Bueno, algo tranquilizador es que si nosotros hacemos un ultrasonido y encontramos un endometrio menor de 3 milímetros en pacientes posmenopáusicas, un endometrio trilaminar, una línea media endometrial uniforme y que se pueda observar, y la presencia de vasos únicos
ramificaciones, nosotros podemos decir que hacer ese eco en esa paciente con sangrado, podemos estar enfrente de algo que no sea maligno. En cambio, estos fueron los parámetros ultrasonográficos que tomaron ellos en cuenta para delimitar las lesiones. Entonces, atrofia endometrial entre 3 y 7 milímetros, endometrio proliferativo entre 6 y 13, hiperplasia endometrial en endometrios homogéneos, no uniformes o heterogéneos con presencia de vasos con ramificaciones únicas multifocales y el grosor entre 9 y 17, el pólipo endometrial de 8 a 14 y en pacientes posmenopáusicas los pólipos endometriales presentaban lesiones quísticas regulares en su interior, los leiomiomas de 5 a 13 milímetros el espesor del endometrio con la típica vascularización de score 2 o 3, circunferencial, típica de los miomas que se ven en pacientes en edad reproductiva, no así en las posmenopáusicas, hiperplasia atípica, donde se ve un endometrio engrosado de 8 a 18 milímetros, presencia de vasos focalizados múltiples, y el cáncer endometrial, un endometrio entre 11 y 26 con vasos ramificados multifocales, que esa es la característica al Doppler que podemos ver en estos casos. Esta es la característica al pólipo que ya las nombré y el resultado histológico con relación al espesor, lo más importante y hay que resaltar es el espesor en la hiperplasia de 12.1 y en el cáncer endometrial de 16 milímetros en promedio. Como los ecografistas tienen su informe, nosotros los histeroscopistas también tenemos nuestro informe donde tenemos que llenar todos estos datos, recordar que son 3 tiempos que debemos de definir: el tiempo vaginal, cervical y el uterino, la tolerancia, las conclusiones, recomendaciones y si hubo complicaciones. Hemos tratado, igual que el ultrasonido, hemos tratado de unificar criterios y hacer un consenso de cómo nosotros podemos escribir una nomenclatura única para la descripción del patrón morfológico histeroscópico en cuanto a estos 5 parámetros, es lo que nosotros utilizamos en nuestra unidad: el color, la superficie, la distribución, las glándulas, los vasos y el espesor o muesca. El informe de vaginohisteroscopia, nosotros dentro de los hallazgos vemos el pólipo, si son pólipos, vemos el tamaño, ubicación, número y base, definimos las sinequias, las hiperplasias las podemos clasificar de bajo o alto riesgo y la descripción del ismocele, la conducta que seguimos, la descripción de lo que hacemos, si hubo o no complicaciones, la duración, la tolerancia y las conclusiones. Es rentable el histeroscopio para el ginecólogo, que es lo que pasa entre los que hacen ultrasonido y defienden ultrasonido y los que hacemos histeroscopia, que supuestamente la histeroscopia es sumamente costosa, que no se puede recuperar la inversión, y resulta que con esto que yo he revisado y yo trabajo mucho en gerencia de salud, me he dado cuenta que podemos recuperar esa inversión y el sistema rápido de amortización para nosotros comprar un histeroscopio y poder recuperar la inversión. Nosotros una histeroscopia de consultorio en Venezuela cobramos entre 380 y $1,000 y entre 2.100 y 2.800 para una ismoplastia y una miomectomía entre 2.900 y 3.600. Si nosotros aplicamos esa sistema rápido de amortización, si se realizan solo 4 procedimientos para el diagnóstico y un tratamiento en un mes, el equipo histeroscopio se pagará por sí mismo solo en 6 meses. ¿Qué está pasando en Estados Unidos y Venezuela? Que es el patrón de comparación. Nosotros las histeroscopias en el consultorio contenemos costos y fíjense la diferencia de $1,356 versus $380 que cuesta una histeroscopia en consultorio. La histeroscopia sobre el ultrasonido permite ver y tratar. Esta paciente sale caminando operada del consultorio. Así nosotros convencemos a las pacientes que el estudio es diagnóstico y terapéutico a la vez. Histeroscopia guiada por ultrasonido, aquí es donde se complementa realmente estos dos métodos diagnósticos y terapéuticos. Cuando tenemos difícil acceso con cuellos difíciles, tenemos que colocar ambos monitores cerca del cirujano, usar traductor abdominal 3.5, mantener la vejiga llena, guía de ultrasonido para ubicar el sitio preoperatorio, mantenga la percepción de flujo adecuada, utilice el histeroscopio y tentáculo si lo requiere en la vagina, minimice la coagulación y por supuesto tiene que tener un ayudante entrenado. Esto lo utilizamos nosotros, sobre todo esta técnica guiada por ultrasonido, de histeroscopia guiada por ultrasonido en pacientes con estenosis cervical severa. Entonces,
Cuando FIGO determina la evaluación uterina, el sangrado uterino normal, nosotros nos detenemos aquí. ¿Por qué? Porque ya a estas alturas ya nosotros no hacemos biopsias a ciegas, sino vamos directamente a la ultrasonografía y tampoco estamos haciendo la sonohistero, de manera tal que la histeroscopia se debe de promover con sus indicaciones precisas para evitar este paso y de esa manera darle el tratamiento y diagnóstico oportuno a la paciente. Entonces, cuando nosotros hablamos de correlación ecográfico-histeroscópica, ¿qué evaluamos en el ultrasonido? Cuello uterino, donde podemos encontrar patologías y benigna y maligna. El endometrio, que es lo que nos vamos a fijar hoy, pólipos, miomas, hiperplasia y cáncer. El miometrio, donde podemos diagnosticar el mioma, adenomiosis o cáncer. Esas son lesiones morfológicas que están dentro de los consensos internacionales. Y nunca olvidarnos de la evaluación del istmo por el istmo-sede. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que aplicar? Tenemos que aplicar IETA y tenemos que aplicar MUSA, que para los que no lo conocen son términos de mediciones de consensos internacionales para evaluación ecográfica tanto del endometrio y sus patologías y sus mediciones adecuadas y del miometrio. Y eso es lo que vamos a estar hablando nosotros, que es lo que nosotros hacemos. Y esta pregunta siempre se la hago a la audiencia. ¿Quiénes aplican las recomendaciones IETA y MUSA en su consulta diaria de los que hacen ultrasonido? Casi nadie, y deberían de implementarse en los posgrados, en la sociedad científica, para que estos consensos aprobados se dan de realizar en la práctica diaria. Entonces, vamos a ver las lesiones intracavitarias, específicamente en el endometrio. ¿Qué vemos en el ultrasonido? ¿Cómo lo podemos correlacionar con lo que vemos en la histeroscopia y cuáles son los complementos que podemos tener de estos dos métodos? Podemos evaluar pólipos, miomas, hiperplasias, cáncer, retención de productos de la concepción, malformaciones arteriovenosas y otras patologías. Vamos a centrarnos en las más frecuentes. Entonces, si nosotros aplicamos el MUSA, podemos hacer la evaluación de la descripción de la ecogenicidad miometrial, el sombreado, la forma, el número de localización. Podemos evaluar también la ecogenicidad del contenido y describir las lesiones intracavitarias, que es lo que más nos interesa cuando hacemos una evaluación ultrasonográfica. ¿Por qué? Porque nosotros podemos evaluar qué tipo de mioma es según la clasificación de FIGO de los miomas, si es un mioma tipo 0, que está 100% en la cavidad, si es un mioma tipo 1, que tiene menos del 50% intramiometrial, y si es un mioma tipo 2, que tiene el 50% intramiometrial. Siempre utilizar el color Doppler y Doppler color para ver el contenido y la morfología vascular. Importantísimo, la utilización y la correlación que tenemos en la evaluación de los miomas, no me voy a extender mucho porque el doctor Padrón va a hablar de esto, es tratar de identificar la ubicación en miomas de sitios difíciles como los miomas cervicales y esto que digo yo que son los miomas híbridos, que no sabemos si es un 3-5, si es un 2-5 o si es un 3, y esto nosotros nos apoyamos muchísimo por la volumetría y nos apoyamos muchísimo en las mediciones que hagamos en el ultrasonido 2D y ahí el complemento que tenemos. Y por supuesto, los principios de miomectomía, nosotros nos apalancamos mucho en la evaluación ecográfica, porque nos permite determinar el número del mioma, la posición del mioma dentro de la cavidad, el diámetro del mioma, el volumen del mioma y su grado de penetración intramiometrial. Y tenemos que siempre tomar en cuenta la relación del tamaño del mioma con la cavidad uterina. Es diferente un mioma de 1 centímetro en una paciente posmenopáusica con una cavidad endometrial perfecta que una paciente en edad reproductiva, ya que el espacio que tenemos para operar es mucho más reducido y mucho más complicado. Estos parámetros influyen en el tiempo total de la cirugía. Cuando hablamos de pólipos, aplicamos IETA. Son lesiones intracavitarias donde nosotros podemos definir la ecogenicidad endometrial, la línea media endometrial, ¿ok? Podemos ver la interrupción de la línea media endometrial, el halo el halo anecoico y la unión endometrio-miometrial. Y por supuesto, la ecogenicidad y del contenido, si es uniforme, no uniforme, ecogénico, no ecogénico, homogéneo o heterogéneo. Y por supuesto, en los pólipos característicamente van a tener esta vascularización al Doppler color, donde vemos un vaso único que los nutre. Y aquí, nosotros vemos en este ultrasonido una imagen ecogénica con quistes regulares, que son imágenes anecoicas redondeadas en su interior, una imagen uniforme, hiperecoica, que cuando nosotros hacemos la histeroscopia vemos que es un pólipo vermiforme y
que ese pólipo vermiforme, nosotros al operarlo, es un pólipo con una base pediculada que protruía a través del canal endocervical, y este pólipo midió de aquí a aquí aproximadamente unos 3 centímetros, pero como la base era aproximadamente de unos 8 milímetros, nosotros con la tijera lo cortamos y lo sacamos fácilmente en el consultorio de una paciente posmenopáusica. Fíjense aquí cómo está la imagen, y esto fue lo que realizamos. Y aquí vemos una interrupción de la línea media endometrial con una imagen hiperecogénica, no uniforme, que medía aproximadamente unos 10 milímetros, 10 por 15 milímetros, y cuando hacemos el ultrasonido, cuando hacemos la histeroscopia, podemos ver el tiempo vaginal, el tiempo cervical, que era permeable, entramos al orificio cervical interno, y la histeroscopia, ¿qué es lo que nos permite? Ver, diagnosticar la lesión intracavitaria, evaluar todo lo que es cara anterior, ostium, cara posterior, caras laterales y el istmo y el canal endocervical. Y fíjense que de una lesión polipoidea podemos definirla, podemos saber su ubicación y podemos planificar la intervención de una vez. Ok. Lo otro importante es que nosotros podemos verificar y podemos evaluar las lesiones del canal endocervical que a veces pasan desapercibidas por la evaluación ultrasonográfica, y nos podemos encontrar, como en este caso, lesiones polipoideas en el canal endocervical. Y ya esta paciente nosotros la habíamos evaluado y en el eco se veía una patología endocervical. Entramos con el miniresector de Juvine y de una vez hicimos el diagnóstico y tratamiento sin espéculo, sin anestesia, sin POSI, y pudimos realizar en el mismo acto de la histeroscopia procedimiento de polipectomía. Hicimos la polipectomía con el electrodo de asa y la paciente se fue caminando a su casa. En los miomas, ¿qué podemos ver en los miomas? Los miomas, como los definimos, los podemos ver por ultrasonido, por sonoístero, donde podemos ver todo lo que es la parte del mioma intracavitario. Fíjense que a diferencia del pólipo es una superficie abollonada, blanquecina, no cubierta de endometrio, que nos puede hacer el diagnóstico diferencial. Vemos los miomas tipo 1, ¿ok? Que fíjense que no está 100% dentro de la cavidad, y los miomas tipo 2 que están aproximadamente haciendo un ángulo mayor de 90 grados con respecto al endometrio, y nosotros podemos hacer ya una evaluación pre-miomectomía. Ok, vamos a seguir aquí, aquí y aquí. Ok, disculpen el audio. Ok. Y aquí, ¿qué podemos ver? ¿Cómo podemos hacer diagnóstico diferencial de ultrasonido correlacionando con la histeroscopia en cuanto vemos pólipos? Bueno, en el pólipo vemos, en el mioma vemos una lesión intracavitaria con la misma ecogenicidad del miometrio que interrumpe la unión endometrio-miometrial y que invade la cavidad. Esto no es más que un mioma, y en este caso sería un mioma tipo 1. Y aquí, la interrupción de la línea media endometrial, vemos esta estructura ecogénica que, a diferencia de esta, la ecogenicidad es diferente, es hiperecogénica, y esto corresponde a un pólipo, ¿ok? En cuanto a la evaluación ecográfica para miomectomía, esto es una de las ventajas de la correlacionar los dos métodos, porque nos permite medir la relación que hay entre la serosa y el borde del mioma. Entonces, si esto es mayor de 10 milímetros, nosotros podemos hacer cirugía en el consultorio sin ningún problema, o planificarla para hacer una resectoscopia sin ninguna complicación, dependiendo del tamaño del mioma. Y si esta medición es menor de 10 milímetros, nosotros deberíamos pensar qué otro tipo de cirugía plantearle y subclasificarla, ¿ok? Para ello también utilizamos la clasificación del ASPAR, que más adelante me imagino que el doctor va a tocar ese tema. En cuanto a la hiperplasia endometrial, el ultrasonido lo que nos va a facilitar es determinar el espesor, la morfología, la interfaz endometrio-miometrial, la vascularización. Actualmente,
En pacientes posmenopáusicas sin terapia de reemplazo, el punto de corte es 3, algunos autores dicen 4 como lo mencionaron, posmenopáusica con terapia de reemplazo menor o igual a 8 y paciente de edad fértil de 14. Lo importante es evaluar la morfología, la interfaz y la vascularización. Para muestra, cuando nos llegan los pacientes así a la consulta ultrasonográfica, es muy fácil diagnosticar un cáncer. Sin embargo, el aumento del grosor, la ecogenicidad heterogénea y la no uniformidad es típico de pacientes con cáncer endometrial, puntuación de Doppler del 3 o 4 y alta vascularización al Doppler. Pero, ¿qué puede pasar? Como lo dijo la doctora, nosotros podemos evaluar una paciente con una línea endometrial ecogénica que aparentemente no tiene ninguna patología posmenopáusica, pero que viene con sangrado, y en esta paciente nosotros podemos ver que no es evaluable el endometrio. En esta paciente tiene un endometrio engrosado únicamente y en esta paciente tiene un endometrio grueso, pero todas tienen en común que tienen sangrado. Al igual que esta, que la sonovístero se le ve a esta estructura pseudopolipodea con endometrio engrosado y esta estructura que está aquí. Entonces, ¿cuál de estas podemos sospechar que tenga cáncer de endometrio? Esta era cáncer, igual, pero esta que está aquí era una hiperplasia endometrial y las hiperplasias endometriales y todas estas pacientes con sangrado típico tenían indicación de histeroscopia, ¿ok? En cuanto a las características que tienen el patrón morfológico ecográfico de la hiperplasia endometrial versus cáncer endometrial. Bueno, estas pacientes que tenemos aquí, vemos este patrón morfológico heterogéneo, con imágenes anecoicas irregulares en su interior. Esto es un cáncer de endometrio, donde el grosor era mayor de 22 milímetros. Esta paciente también, el Doppler se presenta muy vascularizado, un score 4 al Doppler color. Esta paciente también presentaba una irregularidad a nivel del endometrio con un patrón morfológico compatible con cáncer. Y esta paciente, por supuesto, esta paciente acá tenía un sangrado uterino anormal, donde tenía una patología benigna por ultrasonido que sospechaba pólipo y mioma, pero no se diagnosticó esto que estamos viendo acá, que como lo dijo la doctora, si al ustedes ver algo diferente a lo normal, sospechen en cáncer o hiperplasia de alto riesgo y podrán acertar. Y cualquier cosa sospechosa en la histeroscopia, nosotros cuando hagamos la evaluación tenemos que biopsiar. Y en este otro caso, como lo estaban comentando Juan Carlos, la atrofia endometrial quística por tamoxifeno, a esta paciente se le debe hacer un estudio ecográfico y se le debe hacer un estudio histeroscópico previo al tamoxifeno y luego evaluar esa paciente vía ultrasonido histeroscópica en tal caso que veamos alguna anomalía en el ultrasonido. Ahora bien, hay algo que no se nos debe olvidar, que es el istmo. Toda paciente con cesárea anterior debe doblarse el istmo y hacer un diagnóstico oportuno de ismocele. Recuerden que las pacientes asintomáticas no hay que tratarlas, y eso lo va a hablar Byron, y que el ismocele, el diagnóstico ecográfico se hace por una hendidura en el sitio de una cesárea con una profundidad de al menos 2 milímetros. Se conoce con el nombre de nicho, cicatriz de la cesárea o divertículo, ¿ok? ¿Qué es lo importante? ¿Cómo saber medirlo? ¿Y cómo lo medimos? Bueno, esto es facilito porque les recomiendo que debe hacerse con la vejiga un poquito llena para que se pueda ver el pliegue vesicuterino y nosotros podamos ver la sombra acústica para poder evaluar esto que está aquí, y se debería de hacer en la fase proliferativa para determinar si hay acúmulo de sangre. Se hace también la sombra acústica por acumulación de sangre o líquido. Y fíjense que lo que nosotros debemos de medir es la base, la profundidad, el tejido residual miometrial, ¿ok? El tejido residual, el tejido miometrial subyacente y la distancia entre la base y el orificio cervical externo. Esto es importante porque el parámetro que debemos de tener en cuenta, igual tenemos que medirlo, disculpen, en el transverso, el parámetro más importante son estos 3 milímetros que debe medir este tejido residual miometrial para tomar la decisión de qué tipo de cirugía vamos a hacer, ¿ok? Aquí vemos, ¿ok? Una paciente que se le hizo diagnóstico ecográfico de ismocele y una patología endometrial, tenía un pólipo a nivel del ostium del lado izquierdo, y fíjense aquí cómo se ve el arco anterior, y vamos a ver el arco anterior aquí, el arco posterior, y fíjense cómo se ve esta hendidura o esta pseudocavidad, que no es más que el ismocele. Eso lo va a hablar Byron mejor que yo.
Estaban comentando que la retención del producto de la concesión, hay una clasificación histeroscópica, estas imágenes fabulosas del doctor Luis Alonso, aquí vemos cómo se evalúan las vellosidades coriales. No se debe actuar cuando el endometrio está así tan vascularizado por el riesgo de sangrado que tiene la paciente. Se debe esperar 8 semanas para poder intervenirlo desde el punto de vista histeroscópico. Lo que hablaba Byron, cambios en la vascularización miometrial, sospecha de malformaciones arteriovenosas en pacientes sobre todo que han tenido partos, cesáreas, legrados, etcétera. También podemos ver cuerpos extraños en la cúpula vaginal, como en el caso de esta paciente que tenía material de síntesis post operación de prolapso de órganos pélvicos. Podemos diagnosticar y tratar malformaciones müllerianas no diagnosticadas por ultrasonido. Y estos casos clínicos se los traje ya para terminar de manera interesante. Una paciente de 25 años, 2 gestas, un aborto, un parto, sangrado intermenstrual de 1 año de evolución, sin tratamiento, con dolor pélvico crónico. Este eco no se lo hicimos nosotros, pero fíjense que es un endometrio bien heterogéneo, con una imagen ecogénica no uniforme. Ese endometrio mide aproximadamente 22 milímetros. Cuando le hacemos la histeroscopia vemos estas imágenes, le tomamos biopsia y mandamos a estudio a esta paciente, y la biopsia reportó una endometritis crónica granulomatosa. En nuestros países de Latinoamérica y en Asia se ve muy frecuentemente la tuberculosis. Esto fue un caso de tuberculosis genital a nivel endometrial. Paciente de 30 años, 4 gestas, 3 paras, un aborto, hace 2 años, sangrado uterino normal y deseos de fertilidad. Estos estudios ecográficos no lo hicimos en la unidad, sino nos los mandaron. Fíjense esta imagen ecogénica dentro del útero que deja sombra posterior, ¿ok? Y en el longitudinal también deja sombra posterior, se veía bastante grande. Cuando hacemos la histeroscopia, nos encontramos que era vellosidades coriales degeneradas, inflamación aguda y microcalcificaciones, ¿ok? Esta otra paciente, 28 años, una gesta, sangrado uterino normal, dolor pelviano, antecedentes de extracción de DIU hace 6 meses. Vimos esta imagen en el eco, ¿ok? El endometrio se veía tipo secretor. Vemos estas imágenes en el eco en el transverso. Cuando hacemos la histeroscopia vimos el signo del asta de la bandera y no era más que un DIU fraccionado. Esta paciente intentaron retirarle esto bajo anestesia y fíjense que lo que lograron fue fracturar el DIU o fragmentarlo. Otro caso interesante, 27 años, una gesta, un aborto, hace 8 años, sangrado uterino y dispareunia. Nos envían el ultrasonido donde vemos estas imágenes múltiples ecogénicas que parecían microcalcificaciones en esta paciente, y cuando le hacemos la histeroscopia vemos retención de restos posaborto, y esto debe hacerse en quirófano porque esto es un trabajo de tiempo en quirófano y con un medio de extensión controlado. Paciente de 68 años, 2 gestas, 3 paras, 2 gestas, una cesárea, que se me olvidó, obesa, hipertensa y sangrado posmenopáusico, que nos llegó a la consulta de la unidad. Y fíjense que esto es un caso bien particular de lo que nosotros siempre discutimos. ¿Cómo evaluamos nosotros este endometrio si tiene esta característica? Esto es un ASA ELIP, que es un dispositivo intrauterino que se utilizó hace mucho tiempo, que yo creo que las generaciones nuevas no lo han visto. Y esta paciente con sangrado, lo que tenía el sangrado era atrofia, y lo que tenía el DIU totalmente con sinequias dentro del miometrio, y eso era lo que le producía el sangrado por la atrofia. A esta paciente le llevamos a quirófano, liberamos las sinequias y le retiramos el dispositivo que es el ASA-ELI para poder evaluar a esta paciente de manera consecutiva su endometrio. Y este es un caso bien interesante que me llegó recientemente a la consulta, 74 años de edad, acude por presentar sangrado genital de 2 años de evolución en varias ocasiones, cantidad escasa, tipo manchas, sin coágulos, no fétidos, sin dolor y no tratado. Antecedentes personales, hipertensión, sobrepeso, niega quirúrgico. Esta paciente le realizan este ultrasonido donde ven líquido en cavidad con una distancia mal medida del líquido, porque el endometrio debe medirse de aquí a aquí cuando hay líquido y de aquí a aquí en el diámetro longitudinal, y se ve esta estructura, una lesión intracavitaria que mide aproximadamente 20 por 10, 22 por 10. Aquí está señalizada. Este eco no lo realizamos nosotros, por eso la mala calidad. Esto es un ecofotograma que tomamos.
La paciente le indicaron una biopsia ciega que intentaron hacer en dos ocasiones y no pudieron porque presentaba una estenosis cervical tipo 1 severa. Luego le intentaron hacer una histeroscopia, la cual fue fallida, y le mintieron a la paciente diciendo que le habían hecho la biopsia y la biopsia salió material insuficiente. Nos llegó a la consulta y nosotros hicimos este procedimiento. Entonces vean, hay un impedimento anatómico que es la estenosis cervical estadio 1. Nosotros con la tijera de punta es nuestro mejor instrumento mecánico para este tipo de estenosis o impedimentos anatómicos. Realizamos corte y dilatación siguiendo las normativas de la técnica en horario 3, 9, 12 y 6. De esta manera nosotros vamos entrando. La paciente está sin anestesia, no presentaba dolor. Vamos haciendo la cirugía. Una vez que nosotros vamos haciendo el corte, vamos visualizando el canal endocervical. Ese moco que sale es indicativo que no estamos en cavidad, que estamos en cavidad uterina y no estamos en cavidad abdominal. Viendo el camino, entramos con la punta del histeroscopio y podemos ver que ya estamos en el orificio cervical interno. Permeabilizamos y vemos que tenía mucometra. Hacemos drenaje de la mucometra y vemos esta lesión que estaba en cara posterior, pseudopolipoidea, ¿ok? Con una vascularización regular. Entramos con las tijeras y hacemos una polipectomía con tijera. En el mismo momento, sin anestesia, sin espéculo, hablando con la paciente. Y en este mismo momento nosotros extrajimos la estructura y resultó ser un pólipo fibroglandular. Y la paciente ya salió para su casa, operada y con un diagnóstico. Tenía un pequeño mioma de 7 milímetros, el cual no lo tocamos, y esta paciente fue resuelta de la mucometra, de la estenosis y su problema, que era lo que más le llamaba la atención, que era el pólipo. Entonces, cuando nosotros hacemos un ultrasonido podemos ver varias patologías. En el cuello, esto que está aquí, que deja sombra posterior, que es una imagen anecoica que está en el cuello, esto es un quiste de Nabot. En esta misma paciente vemos aquí una indentación que no es como dicen los libros, pero una paciente con cesárea anterior, esto es un ismocele. Esto que vemos nosotros aquí dentro del útero es una patología endometrial, y esto que vemos aquí pudiese ser un mioma, ¿ok? Y lo más importante es que la histeroscopia nos permite en un tiempo vaginal, tiempo cervical, evaluar el canal endocervical, evaluar el istmo y evaluar la cavidad endometrial. Y en un mismo tiempo, ya con un ultrasonido, podemos complementar el ultrasonido con diagnóstico y tratamiento bajo visión directa en el consultorio, y la paciente puede salir operada sin dolor. Vemos un ismocele vascularizado, ¿ok? Y en esta paciente entramos, tenía sangrado, fíjense cómo se ven los glóbulos rojos pasando. En esta paciente entramos, tomamos biopsia y salimos. Entonces, para concluir y terminar, la correlación ecográfica y histeroscópica, las conclusiones son las siguientes. La ecografía transvaginal es el método más valioso para evaluar la patología endometrial en mujeres en edad reproductiva y posmenopáusicas. Es rápido, fácil, económico y reproducible. La ecografía permite en la mayoría de los casos descartar cáncer y hiperplasia endometrial con una alta sensibilidad y especificidad. El Doppler debe realizarse de rutina en sangrado uterino anormal y sospecha cáncer endometrial. El ultrasonido 2D y 3D se complementa y resulta ser pruebas útiles para el diagnóstico de lesiones intracavitarias benignas y malformaciones uterinas en conjunto con la histeroscopia. La histeroscopia es el gold estándar para la evaluación y tratamiento de la patología de la cavidad endometrial, y la histeroscopia es un método seguro, nos permite ver y tratar en el consultorio la mayoría de las patologías endocervicales y endometriales. Recomendaciones: promover el aprendizaje de la nueva terminología y técnicas ecográficas según consensos internacionales como el IETA y el MUSA en todo sistema de salud, sociedad científica y posgrado. Todo ginecólogo debe estar entrenado en histeroscopia y realizarla de manera rutinaria en su práctica diaria. Hay que crear unidades de histeroscopia y cirugía intrauterina en los posgrados y sistemas de salud públicos y privados, y hay que implementar programas de educación médica continua en cirugía endoscópica ginecológica.
En Venezuela no todo es malas noticias. Después de la pandemia hemos resurgido y ya comenzamos con nuestros talleres y diplomados, como lo veníamos haciendo hace 10 años. Y estamos ya iniciándonos de nuevo en la educación médica continua. Iniciamos recientemente el Diplomado Superior en Histeroscopia y Cirugía Intrauterina, formación de unidades de histeroscopia a nivel nacional. Ya comenzamos una gira nacional para nuestros talleres de histeroscopia y resectoscopia, que están dirigidos a unidades de ginecología y fertilidad. Gracias una vez más por la invitación a Juan Carlos, el comité organizador, y siempre de la mano con nuestro hermano país Colombia, y les deseo todo lo mejor. Atento a sus preguntas.